¿Qué tal, comunidad jurídica de Juris.p? El día de hoy tengo el honor de presentar al doctor Henry Coronado Salazar. Él es ex fiscal anticorrupción y ex fiscal penal y es especialista en delitos contra la administración pública, lavado de activos, extinción de dominio y crimen organizado. Bienvenido, doctor. Hola, Liliana, muchísimas gracias por la cordial invitación. Muchísimas gracias por la cordial invitación también a Juris.p. Bueno, estoy a disposición de las preguntas que me pudieses efectuar esta mañana. Bueno, doctor, el día de hoy vamos a empezar entonces con ¿por qué derecho penal? Bueno, derecho penal, esto nace en mérito a un tema familiar. Yo tenía familiares que son abogados, también familiares que estaban asimilados a la Marina, que trabajaban en el área legal, y me empezó a gustar un poco de eso. Yo iba a estudiar entre medicina y derecho, pero al final elegí esta carrera de derecho, del cual me siento muy orgulloso. Y también esta carrera lo tomé porque me gusta el tema de la norma, me gusta ver el tema del conflicto y cómo se solucionan estas conductas que normalmente llevan a un proceso, ¿no? Y más aún en derecho penal, donde se afecta una libertad de una persona. ¿Y usted recuerda cómo fueron sus primeras prácticas preprofesionales? Claro, cómo no voy a recordar, quiero mandar un saludo cordial al doctor Walter Goizueta. Cuando yo estuve en pregrado, a partir del segundo año empecé a hacer mis prácticas, ingresé a la fiscalía en aquel momento, desde el segundo semestre, si no me equivoco. Y empezó a gustarme esto porque el profesor, en este caso era mi profesor y a la vez mi guía, el doctor Walter Goizueta, que ahora es fiscal superior, me daba algunos casos para ver y me daba también algunas pautas cómo poder resolver esos casos. Y allí es cuando le gustó el Ministerio Público o en algún momento pensó ser parte del Poder Judicial o quizás ser abogado litigante en ese momento. No, me gustó a partir de ese momento, porque el doctor era un fiscal muy bueno, fiscal provincial en aquel momento, me hacía ver cuál era el trabajo de la fiscalía y sobre todo nos ponía unos casos, reuniendo a todas las personas, de cómo podríamos reconstruir ese caso y luego buscar una sanción. A partir de ese momento me empezó a gustar todo lo que era fiscalía para saber cómo se investiga un caso y cómo se logra una sanción penal. Doctor, y usted que ha estado tantos años dentro de la Fiscalía, ¿qué cualidades considera que debe tener alguien que aspire a ser un asistente de función fiscal o quizás un asistente administrativo? Primero, creo que el tema de que debe gustarle, debe haber pasión por la fiscalía. Una persona que no tenga esto sobre el Ministerio Público no lo va a resistir en la fiscalía, porque es un trabajo que implica mucha responsabilidad, compromiso y sobre todo va a sacrificar tal vez horas extras, ¿no? Porque cuando uno entra a la fiscalía no entra para trabajar de 8 a 5, sino uno trabaja hasta las 7, 8 de la noche y a veces incluso fines de semana. Entonces, tiene que gustarte estar en la fiscalía y la fiscalía es una buena opción para trabajar, sobre todo para aquellos que sí realmente le gustan, porque también es una institución donde la remuneración es muy buena. Doctor, ¿y usted recuerda algún caso que lo haya marcado dentro del Ministerio Público? De cuando era asistente de función fiscal. Sí, o cualquiera. O quizás Mira, podemos ir por etapas. bueno, dentro de la fiscalía tengo varias anécdotas. Cuando yo era asistente de función fiscal, justamente el doctor Walter Goizueta era mi jefe, había ingresado con otro amigo, y en una de ellas, por ejemplo, mi colega, mi compañero rompió una mampara ingresando, se dio un cabezazo, se rompió la mampara de la puerta principal, esta costaba como 1.200, y el doctor dijo que no era responsabilidad de mi compañero, sino que la administración tenía que reponer, porque estaba en una labor dentro del Ministerio Público. Me dio mucha, de verdad, una sensación sobre todo de cómo realmente un jefe debe actuar, ¿no? No era en un momento, pues, de otra acción, que sino era un momento que estaba llevando la carpeta y de pronto no tenía lentes y le dio un cabezazo a la mampara y se rompió todo. Una anécdota esa, por ejemplo. Y otra, bueno, otra anécdota, cuando yo era asistente de función fiscal aquí en Lima, en las Fiscalías Anticorrupción, ganamos el Premio Nacional a la Mejor Productividad. Esta también es una anécdota muy satisfactoria. Y tengo algo más que mencionar. Cuando ganamos en esa época, la fiscal provincial, lo que había ganado como premio, distribuyó a todos. O sea, ella dijo, esto no es mío, esto es del equipo, y eso me dio un mensaje muy claro de que cuando uno trabaja en equipo no es de uno, sino es de todos. Y esa anécdota también, por ejemplo, yo lo recuerdo mucho y un saludo cordial a la doctora Cristina Guamán. Qué bonito, doctor, porque nos está hablando de los aspectos gratificantes dentro del Ministerio Público que usted ha vivido, pero ¿cuáles considera que serían los aspectos más desafiantes de ser parte de esa institución? Bueno, aspecto desafiante primero es que tiene que tener esas ganas de aprender más. En la fiscalía lo que se requiere es personas que tengan esa proactividad. No, que no sean aquellas personas que sean conformistas. Por ejemplo, yo tengo dentro de mis calificaciones, bueno, en aquel momento cuando era asistente, yo decía, tengo que lograr algo más y me ponía, supera las expectativas de la labor que se le encomienda, ¿no? Por ejemplo, si bien un asistente dentro del despacho hace las notificaciones, a veces proyecta, a mí me gustaba sobre todo ir más allá. Por ejemplo, no me gustaba mucho notificar, pero sí me gustaba proyectar. Entonces yo le decía, doctora, ¿qué tal yo lo proyecto? Y al otro asistente le damos la chamba para que notifique. Y de verdad era así. A veces me gustaba proyectar requerimientos, disposiciones. Y me daba un propio reto porque yo decía, tengo que hacerlo bien para que siga dándome la confianza, ¿no? En aquel momento, cuando yo era asistente, solamente en Lima había una fiscalía anticorrupción que estaba aquí en Lampa, ¿no? Y veíamos todo Lima, pues, ¿no? Ahora hay Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Ventanilla, creo. En aquel momento, cuando yo era asistente, en el año 2011 al 2013, estuve 3 años en la fiscalía, teníamos la competencia de todo Lima. Y era un trabajo arduo, como les menciono, porque
los asistentes en aquel momento notificábamos también, no había central de notificaciones. Y salíamos todo el día notificando unos 1.500 células de notificación. Wow. Sí. Doctor, ¿y usted en qué momento sintió que le apasionaban los delitos contra la administración pública, el exceso de dominio, el lavado de activos? Bueno, primero empecé por el tema de corrupción, porque cuando yo me graduó de abogado, justamente en mérito a lo que me dice mi profesor, y el doctor Walter Goizueta me dice, tú tienes que especializarte en algo, me dijo, porque el derecho penal es muy amplio, puede ser delitos violentos, homicidio, robo, pero hay un tema muy bonito, me decía, que viene a ser los delitos contra la administración pública, veíamos algunos casos, y lavado de activos, y me decía, ¿sabes qué, Henry? Si tú quieres destacar en algo, tienes que especializarte, y eso fue, por ejemplo, el inicio para venirme a Lima, y entrar a la Fiscalía Anticorrupción, ver en la Fiscalía Anticorrupción, netamente corrupción, me gustó ver los casos, aprender en qué consisten las conductas, cómo se hacen las investigaciones. En aquel momento se investigaba, por ejemplo, Petroaudios, al señor, que estaban investigados en aquel momento, el tema del gobierno de Alan García y otros. Por ejemplo, ahí aprendimos de que un imán, por ejemplo, puede hacer que borre una información de un disco. Entonces, sí, me gustó mucho el tema de corrupción. Y veíamos casi en lo mismo, porque vamos revisando desde el 382 al 402 del Código Penal. Es un grupo de delitos no muy amplio, ¿no? Tenemos más o menos 12 delitos, pero tiene peculiaridades cada una de ellas, ¿no? Claro, porque de hecho, incluso la Corte Suprema no tiene un criterio uniforme para poder analizar los delitos, por ejemplo, de colusión, de negociación incompatible. Entonces, usted fue creciendo con este análisis de los diferentes delitos de corrupción. Sí, y gracias también a eso, porque, y muy buenos abogados y profesores que también venían al despacho. A veces yo recuerdo, habían profesores de la Católica que me daban copias, y yo no recuerdo bien los nombres, pero como veíamos algunos casos, yo le decía, doctor, ¿y no tendrá libros o materiales? Porque iban al extranjero, y traían ciertos materiales, y a veces me facilitaban. Me decía, Henry, ¿puedes leer esto? A veces me daban copias, entonces, no para favorecerle, simplemente yo quería informarme más de este tema, porque no era lo mismo. Entonces, gracias, de verdad, yo soy el resultado de muchas personas que en mi proceso de formación me ayudaron muchísimo, y sobre todo en la Fiscalía y luego en la Universidad San Marcos, ¿no? Doctor, entonces, ¿usted piensa que para poder destacar, para realmente poder ser un buen abogado, es necesario actualizarse y leer? Sí, yo creo que la base, el derecho es cambiante. Tenemos que tener ciertas cosas como base, ¿no? En este caso en concreto, conocer sobre todo en temas de corrupción, en qué consisten las conductas. Luego hay que ver el tema, el aspecto probatorio, creo que es el corazón o la columna vertebral en cualquier tipo penal. Y en temas de corrupción, la probanza es a través de indicios, ¿no? No vamos a encontrar pues una prueba directa donde se haga una grabación, estoy llevándome el dinero, voy a favorecer a Juliana, ¿no? Sino esto se evidencia en mérito a indicios, sobre todo evidencia electrónica y evidencia documental, ¿no? Entonces, sí hay que tener bases, conocimientos, sobre todo sólidos en derecho penal, parte general, en la parte especial y sobre todo en corrupción, en normas de carácter extrapenal. Uno que se dedique a temas de corrupción no solamente tiene que conocer derecho penal, parte general, especial, sino también, por ejemplo, la ley de tesorería, la ley de contrataciones del Estado. Tenemos que conocer normas extrapenales porque en esa radica justamente el comportamiento en este tipo de delitos, ¿no? Y este tipo de delitos, y usted muy bien lo ha dicho, son muchas veces cometidos en la clandestinidad, entonces se requiere un poco más de tiempo para investigar, porque habrá visto comentarios también que dicen que en 2, 3 años, ¿por qué no avanzan las investigaciones? ¿Los delitos de corrupción requieren más tiempo para poder ser resueltos? Sí, el tema es que no es lo mismo un delito simple, por ejemplo, un hurto, que un delito de colusión. Porque en un hurto basta encontremos al titular del bien, al bien, por ejemplo, cuando me refiero al titular del bien, me refiero al agraviado, y el bien puede ser, por ejemplo, un celular, ya lo tenemos el hecho, luego valorización y acreditamos. En cambio, en temas de corrupción, no, aquí vamos a ver aparentemente que todo se ha hecho con normalidad. Vamos a ver, por ejemplo, un expediente de un proceso de contratación, donde está involucrado millones de soles tal vez de una determinada obra o servicio que se ha adquirido. Vamos a observar en el expediente casi todo es regular, pero cuando analicemos ya la información con detenimiento, sobre todo contrastando en el aspecto este, eh, informático, vamos a ver que hay ciertas irregularidades, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el proceso de convocatoria se modificó, que se cambió los términos de las bases, o, por ejemplo, se establecieron ciertas condiciones sin pedir autorización al área usuaria. Todo eso implica tiempo, ¿no? Y la investigación que se realiza en este tipo de delitos no es lo mismo que un delito común, esto se hace de otro modo, normalmente tenemos que hacer con peritos. Doctor, y bueno, vamos a entrar un poquito en las modificatorias. Hablando antes de empezar esa transmisión, estábamos hablando de la modificatoria que se había realizado el proceso de colaboración eficaz y tenemos posturas distintas de abogados penalistas. Algunos están de acuerdo, otros no tanto. Yo quería preguntarle, ¿usted está de acuerdo con los plazos que ha establecido la nueva norma? Considero, bueno, que el plazo es muy corto para este tipo de procesos donde se tiene que corroborar cierta información. Recordemos que el proceso de colaboración eficaz es un proceso de delación donde una persona que está siendo investigada va a delatar a los demás con la finalidad de desbaratar la organización, con la finalidad de conocer su modus operandi, o con la finalidad de conocer el patrimonio de la organización y quiénes lo integran, cómo es la organización. En este caso en concreto, ese plazo que ha establecido esta nueva modificatoria que hoy acaba de salir en el peruano,
de 8 meses para procesos complejos, que puede prorrogarse por 4 meses más, y de 8 meses, una prórroga de 8 más para criminalidad organizada es muy poco, en mi opinión personal, teniendo en cuenta el alcance de los delitos de crimen organizado, ¿no? Un caso de crimen organizado implica pues que puede tener un alcance regional, local e internacional. Si nosotros estamos investigando un caso de drogas, por ejemplo, no va a ser pues solamente Lima, va a implicar muchos actos de investigación. Entonces, incluso puede ser en el extranjero. Ese plazo, exagerando, por ejemplo, de 16 meses que se ha establecido por parte del legislador, es muy corto, en mi opinión personal, para ese acto de corroboración. Pues un caso de crimen organizado normalmente va a resolverse en sí a los 10 años. Y un caso de crimen organizado normalmente puede investigarse hasta 6 años. Entonces, 18 meses no me parece razonable, a lo menos en mi opinión personal, para decir, hasta aquí tienes el plazo desde el momento del inicio del proceso de colaboración eficaz hasta la sentencia, ¿no? Yo creo que un poco más razonable hubiese sido un plazo tal vez de un año mínimamente, de 24 meses y tal vez una prórroga de 6 meses más, pero 18 meses es muy corto, teniendo en cuenta la complejidad del caso. No fue observada, lamentablemente pues no hicieron caso a las observaciones realizadas, pero también he leído en redes sociales, usted sabe que manejamos ahora redes sociales mucho, TikTok, Instagram, Twitter sobre todo, que hay mucha gente que quizás desconociendo el proceso de colaboración eficaz, dice que cómo es posible que el Estado, el Ministerio Público, negocie con alguien que ha delinquido. El tema es este proceso especial es una forma de regulación especial totalmente distinto al proceso común, que tiene una característica principal. Esto sirve sobre todo para desbaratar organizaciones. Esto no se aplica a un delito común, a aquel que hurta un celular, a aquel que ingresa a una vivienda. No, esto se aplica sobre todo para casos complejos de crimen organizado, ¿no? Y para ver crimen organizado tenemos que hacer mención a esta ley 30.077, el artículo 3º, donde existe aproximadamente, si no me equivoco, unos 20 supuestos que pueden vincularse al crimen organizado. Es decir, no cualquier delito es crimen organizado. Y segundo, en este tipo de delitos no podríamos llegar a establecer sanción penal si no aplicamos técnicas especiales de investigación y esta figura de la colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque nadie va a poder ingresar fácilmente a una organización. Para poder ingresar a una organización necesitamos ciertas herramientas, y en este caso en concreto esta herramienta que se aplica de la colaboración eficaz sirve justamente para saber que un miembro delator de la organización nos dé la información y se corrobore durante la etapa de investigación, ¿no? Entonces, yo creo que personalmente no se afecta el derecho de defensa de las personas, sino es una forma que se tiene para combatir la delincuencia organizada. Hablando de la colaboración eficaz, otra modificación que también se ha dado es que sea obligatorio que el abogado defensor esté presente. ¿Está de acuerdo con esto? ¿No está de acuerdo? ¿Es algo que ya se venía realizando antes? Mira, como ex fiscal anticorrupción te podría decir que hay dos formas de captar a un aspirante a colaborador. Primero era cuando el fiscal tenía contacto con el aspirante, lo buscaba normalmente en la detención cuando se producía y empezaba a darle la oportunidad de que pueda acogerse a un proceso de colaboración. En ese contacto no era necesario que esté el abogado. Ahora con la modificatoria lo que se menciona es que debe estar el abogado defensor, pero entiendo que es para la diligencia del acta, es decir, para el momento donde se suscriba este preacuerdo de inicio del proceso de colaboración eficaz. Entonces, antes se hacía así, se hacía el acta con presencia del abogado defensor. Creo que ahora la norma simplemente lo que ha precisado es el fiscal para empezar este proceso necesariamente tiene que tener el aspirante un abogado defensor. Creo que no hay mucha variación en ello. Lo que sí es importante es otro tema, ¿no? Justamente estábamos conversando, seguramente muchos expertos también están comentando, aparte del plazo, es la grabación fílmica que se está introduciendo, ¿no? Si me permites, tal vez sobre eso puedo hacer un comentario personal. Yo creo, en mi opinión personal, que este punto importante de la grabación fílmica que menciona la modificatoria, dice el fiscal deberá convocar al aspirante con su abogado defensor y en el acta hacer la grabación fílmica, conlleva algo concreto. En mi opinión personal, esto va a hacer de que disminuya la cantidad de aspirantes a colaboración eficaz, por una sencilla razón. Este proceso especial de colaboración eficaz tiene una característica de ser reservado, donde se reserva la identidad del aspirante. Si en esta modificatoria nos dice que debe el fiscal grabar a una determinada persona delatora, es decir, es como Juliana me dijera, Henry, yo conozco esto, y va a hablar, y el fiscal va a grabar, esa información que se grabe, esa grabación fílmica, podría llevar a que disminuya la cantidad de procesos de colaboración eficaz, porque se entiende que esa grabación puede ser filtrada por cualquier medio de comunicación o por cualquier persona. La fiscalía no nos garantiza de que esa grabación fílmica no llegue a terceros. Ya ustedes saben y todos sabemos que a veces en procesos de colaboración eficaz nos enteramos por la prensa de cierta información que se supone que es reservada. Entonces, ese punto de mencionar en esta modificatoria que debe grabarse, en mi opinión personal, va a hacer que se disminuyan los casos de procesos de colaboración eficaz. Porque si se llega a filtrar esa información, entiéndase que los demás miembros de la organización fácilmente van a identificar y lo que pueden hacer es silenciar al aspirante. Entonces, no va a llegar a un resultado positivo el proceso de colaboración eficaz. Esta persona podría ser asesinada, por ejemplo, o condicionada a cierto tema. Y, en mi opinión personal, ese punto de la grabación fílmica no debería ir. Creo que no debería ir en un proceso de esta naturaleza donde se debe reservar la identidad de una persona. Entonces, poniendo en balance la norma, dos errores que podemos identificar: la grabación y también los plazos. Sí, claro, los
los plazos podríamos manejarlo tal vez. Tal vez esto exige un poco más a que la fiscalía haga equipos de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que haya fiscales en temas de crimen que se dediquen a actos de investigación, tomar declaraciones, y otro grupo, equipo, que se dedique netamente a corroboración de aspirantes colaboración eficaz. Es decir, su trabajo exclusivo sea esa, ¿no? Entonces, porque si no hacemos así, el plazo va a ser muy corto. Pero esto implica en el fondo un tema logístico donde tiene que incrementarse pues, el presupuesto para la fiscalía. Tiene que haber mayor cantidad de fiscales, tiene que haber mayor cantidad de asistentes de función fiscal que apoyen, porque esto no se hace de ese modo. Y otro punto importante, ahí se menciona que la policía puede colaborar para realizar los actos de corroboración. Yo me pregunto, si nosotros le damos el dato a la policía para que haga un acto de corroboración mencionando que hay un aspirante, ¿creen que no se va a filtrar la información? Yo, en mi opinión personal, diría que en estos casos el fiscal lo maneje personalmente y que la policía simplemente brinde apoyo de seguridad. Porque si yo como fiscal digo, mira, te voy a encargar para que tú hagas tal cosa, porque esto se hace en mérito a una disposición, no es que una llamada telefónica. Yo tengo que sacar en un proceso de colaboración eficaz una disposición disponiendo actos de investigación. Si yo le doy esta información a un policía, no es por menospreciar a los amigos de la policía, porque yo también tengo familiares policías y también amigos que son hasta coroneles hoy en día, es que en la policía la información fácilmente todo el mundo lo accede. Y esto puede llevar justamente a que esta información llegue a los demás miembros de la organización. Entonces, esto genera un riesgo. Lo que yo pienso en este caso en concreto sobre ese punto es que el fiscal debe manejar él mismo la carpeta de corroboración con apoyo policial, pero para medidas de seguridad, algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de procesos yo puedo tomar la declaración del aspirante a colaborador eficaz en cualquier lugar, ¿no? Puedo tomar en un departamento, no necesariamente en mi oficina, por ejemplo, como fiscal. Porque si yo le cito a mi oficina, todo el mundo va a decir, mira, el que vino tal día es tal persona. Entonces se identifica, ¿no? Se identifica a la persona. Entonces, en esta modificatoria donde se dice que el fiscal puede delegar a la policía para hacer actos de investigación de corroboración y luego emita un informe, no me parece adecuado. Esto no es un proceso común, donde sí la policía nos brinda el apoyo de hacer la pesquisa de campo, ¿no? Doctor, y por todo lo que se ha comentado, entendiendo la complejidad del caso, hay una frase que en algún momento se dijo, en casos, sobre todo mediáticos, la fiscalía no hace goles. ¿Qué puede decirnos respecto a esta frase? Bueno, no es que no hace goles, sino que tiene que ver muchos factores, ¿no? Yo creo que los miembros de la fiscalía están preparados para hacer ciertas acciones, pero lamentablemente hay ciertas limitaciones. La limitación sobre todo es personal y logístico, en mi opinión personal y también mi experiencia. A veces no tenemos lo que deberíamos tener para hacer un buen acto de investigación. Y esto es un claro mensaje desde el legislativo, porque si el legislativo acaba de bajarle el presupuesto a la fiscalía, implica que no va a haber más fiscales, implica que no va a haber muchos asistentes, implica que no hay presupuesto para peritos. Entonces, ¿con qué va a reconstruir el evento criminal el fiscal? Con sus limitaciones escasas que tiene. Y dentro de todo esto, para poder ser parte de la fiscalía, entonces tiene que haber una mística, una vocación de servicio de la persona que está postulando. Claro, ahí acabas de mencionar, vocación a servicio. Tiene que haber eso. Porque si no tiene vocación a servicio a ser parte de esta institución muy importante que defiende a la sociedad, a los agraviados y sobre todo va a buscar reconstruir un evento criminal, esta persona no va a sentirse cómodo en ese lugar. En la fiscalía uno se siente cómodo porque tiene esa pasión por estar en esa institución, porque le gusta hacer pesquisa, tiene esa iniciativa de buscar información, de vincular, de buscar una sanción penal. Porque si esta no es tu pasión, creo que no es el lugar idóneo para que estés en fiscalía. Tal vez puedes estar en cualquier otro lugar tranquilamente. Trabajar en fiscalía es trabajar bajo presión, es trabajar con muchas limitaciones, ¿no? Un fiscal te va a decir, haz esto, haz otro, y a veces si no tienes esa pasión, lamentablemente no lo vas a poder cumplir. Doctor, entonces, ¿qué consejo le daría a alguien que quiere postular al Ministerio Público? Mira, lo primero, yo entiendo que en pregrado ya tiene que gustarte alguna rama para estar en la fiscalía. En la fiscalía tenemos, pues, el tema penal, el tema civil, y sobre todo yo puedo hablar del tema penal, ¿no? Porque donde yo empecé siendo asistente de función fiscal, luego fiscal, que tiene que gustarte la rama del derecho penal, y tiene que gustarte sobre todo este tipo de trabajo. Uno se siente cómodo donde le traten bien. No solamente uno va a postular porque le pagan bien. Hoy en día un asistente en función fiscal pues le pagan 4.500 y dice, bueno, en la calle un abogado recién egresado gana 2.000 soles y puedo ganar 4.500 en la fiscalía. Si esta fuera tu lógica, no vas a salir beneficioso. Porque uno entra a la fiscalía, en mi opinión personal, por dos motivos. Primero, porque te gusta. ¿Ya? Primero, porque te gusta. Y el segundo será el tema económico. Y el tercero será porque quieres hacer carrera. Es decir, más adelante ser un fiscal y hacer carrera en la fiscalía, ¿no? También puede ser tal vez un tercero, retribuir, como por ejemplo en mi caso, yo estudié en una universidad nacional, desde el pregrado, la maestría, el doctorado, y una forma de retribuir tal vez a lo que el Estado invirtió en mí es trabajando un tiempo por el Estado. En este caso, haber trabajado en la fiscalía. Doctor, ¿y es verdad que dentro del Ministerio Público es difícil hacer carrera fiscal? Podríamos decir relativo, porque hay ciertas decisiones políticas a veces que no impiden que uno pueda acceder fácilmente, ¿no? Pero no pongan eso como límite cuando usted está dentro de la fiscalía. Resalte. Como consejo diría, trata de superar a los demás. Uno mismo hace, creo que, su camino en la fiscalía. Si tú vas a ser un buen asistente, proyectas bien, trabajas bien, posiblemente pronto te promuevan a ser fiscal adjunto.
Y sobre todo si te actualizas. Antes, bueno, conversando con el doctor Sergio Emerson, en la entrevista que tuvimos la semana pasada, nos dijo que antes no se promovía mucho esos diplomados de especialización para ser administrativo, asistente de función fiscal. Entonces usted ha tenido que aprender en práctica. Claro. No, el tema de la virtualidad hoy en día es un avance muchísimo para el tema del conocimiento. Hoy en día nadie puede decir yo no conocía eso porque está el internet, están este tipo de cursos de capacitación donde te van actualizando. No, en mi época yo mismo tenía que verlo, ¿no? Tenía que ver modelos, aprender, leer, como decía, cometiendo algunas veces errores, ¿no? Pero gracias a los maestros que nos guiaron, y por eso yo tengo amigos todavía ahora cuando yo voy a la sede de Lampa siempre los veo, con los fiscales, con el que empecé, a los asistentes que ahora son fiscales, y me dicen, Henry, tan rápido pasaron, sí, pues ya pasaron más de 10 años, ¿no? A ver, 2011, más o menos 10, 12 años creo. Entonces, el consejo aquí es de que se capaciten para hacer una buena labor. Y con el tema de la capacitación virtual, ustedes tienen la posibilidad de aprender modelos, técnicas, saber sus funciones, cosas que no ocurría en esa época donde yo era asistente, ¿no? Si no, el personal de recursos humanos te daba tu folder, léelo. Ahí están recursos, sí, ahí están tus funciones, ¿no? De verdad. No, no, la inducción era nada en mi época, ¿no? Yo estoy hablando del año 2011, donde aquí en Lima hemos postulado más o menos unos 3.000 a 4.000 para ser unos 60 asistentes en esa época, ¿no? Y donde el sueldo era pues 980, 960 soles, ¿no? Ahora 4.500, ¿no? Doctor, ¿y usted aprendió con plantillas? ¿Qué piensa de estas plantillas? Porque siempre se habla de plantillas en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. Ya, las plantillas son muy buenas, pero no hay que guiarse en su totalidad, hay que mejorarlo. Yo estoy de la opinión de que un profesor te puede facilitar una plantilla, pero mejóralo. Puede tener ciertos errores. La idea es que tú tengas plantillas que tú lo hayas perfeccionado y que utilices para tus casos, ¿no? Siempre es bueno y es de apoyo, ¿eh? Pero no quiere decir que lo voy a hacer igual que eso. Hay que modificar. Por ejemplo, en una plantilla de una disposición, el hecho siempre va a cambiar. O tal vez yo tenga plantilla para la parte resolutiva donde dice qué actos de investigación voy a realizar sobre tal evento. Esa puedo tenerlo como plancha, ¿no? Entonces, recomendación para los asistentes, sí es recomendable tener plantillas, pero perfeccionen. Porque si no lo perfeccionas, puede haber errores del anterior en esa plantilla que lo vas a seguir transmitiendo y eso no es la idea. Sí, completamente. ¿Y qué tan importante considera que para los asistentes de función fiscal y fiscales también estén actualizados en la jurisprudencia, en la doctrina, lean constantemente? Claro, es que nuestra profesión nos exige eso. Un abogado que no lea va a ser un abogado menos cada día. Los asistentes tienen que leer. Hay buenos asistentes, de verdad. Lo que ocurre, el tiempo a veces es muy corto, ¿no? Estar en la fiscalía implica un trabajo arduo de 8 a 8, tal vez tiene 2 horas tal vez para leer en la noche, pero hazlo. La idea, la recomendación es que no solamente leas temas de la fiscalía, sino leas libros que te puedan ayudar en todo ámbito, ¿no? Libros de derecho, tal vez libros de literatura, de argumentación, de técnicas de litigación, entre otras, porque este es un complemento. No basta leer derecho penal, parte general, especial o técnica de litigación. Hoy en día tienes que saber el tema de argumentación, por ejemplo, ¿no? Y también Oratoria. derecho constitucional, sí, civil, siempre, porque sí, es transversal. Sí, transversal. Doctor, ¿y qué mensaje, ya para ir cerrando, le daría a aquellas personas que quizás han postulado, no la han agarrado a la primera? ¿Algún mensaje de aliento para ser parte del sector público? Seguir intentando, sí, seguir intentando porque las posibilidades que se dan hoy en día son mayores a lo que antes ocurría. Hoy en día las convocatorias para asistente de función fiscal, asistente administrativo, se dan en mayor cantidad que antes. Entonces, lo que yo aconsejaría es prepárese para una buena entrevista. Para una buena entrevista normalmente te van a preguntar hoy en día si sabes o no redacción. Esa es la clave. ¿Qué es lo que busca en concreto la fiscalía? No busca a alguien que le va a enseñar, porque no hay tiempo para eso. Lo que busca es que alguien ya sepa hacer. Y a partir de lo que sepa hacer, perfeccionar. ¿Ya? Por ejemplo, eso te digo como fiscal. Cuando ingresó un asistente, lo primero que le dije, proyéctame. Y si me dice, doctor, no sé, primero tendría que ir a inducción. O sea, no está viniendo para iniciar ya con el ritmo que queremos. El fiscal lo que quiere es que avance su ritmo, que el personal de apoyo, asistente de función fiscal, asistente nos ayude en la labor. Pero si me dice, no se proyecta, entonces le mandaré a juris.p para que te capacite, ¿no? Entonces, la recomendación es que si no has podido ingresar aún a la fiscalía, capacítate, siga juris.p. Acá Juliana en sus clases, ve los videos, practica hacer en tu misma computadora, en tu computador, cómo se hacen sus modelos. Porque te puede decir en una entrevista, denle una hoja, a ver, proyectame una disposición de apertura. Y si no sabes cómo hacerlo, creo que todavía no es el momento. Doctor, nos vamos a reencontrar en el Diplomado de Asistente de Función Fiscal, Administrativo y Jurisdiccional este 2 de abril, así que quiero darle gracias a usted por estar presente aquí, ha sido un honor realmente poder conversar con usted y a la comunidad jurídica de Juris.p, no sé si quiere dar un mensaje final. Bueno, para mí muchísimas gracias, un honor estar aquí en Juris, un honor también conocerte, Juliana. Les invito a que se inscriban en este curso de Asistente de Función Fiscal. Los profesores que han sido convocados son profesores con experiencia que les van a dar las pautas necesarias para que usted logre su objetivo. En este caso, ingresar a la fiscalía. Gracias. Gracias, doctor.